Más y mejores empresarios, el podcast de AGE Uruguay que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo. Bienvenidos oyentes a un nuevo capítulo de Más y Mejores Empresarios. Les habla Belén Hernández junto con Matías Viera y todos los jóvenes empresarios que nos escuchan. En el capítulo de hoy vamos a estar entrevistando a Carmen Sánchez, economista, posgrado en políticas públicas y actualmente presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo, o más conocida como ANDE. Así es, para quienes no conocen ANDE o solo lo han escuchado nombrar, se trata de una institución que promueve el desarrollo del país por medio de programas que buscan mejorar la competitividad empresarial y territorial con énfasis en las pymes. Más y mejores empresarios. Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes conversando hoy. Carmen, asumiste como presidenta de ANDE en marzo de 2020. ¿Cómo fue asumir el liderazgo en una organización tan grande, tan importante para las MIPYMES de nuestro país y especialmente en el contexto de una situación tan particular para el país y el mundo? Sí, en realidad nosotros era algo que lo teníamos, que yo ya venía preparada desde antes, digamos. Había trabajado desde hace muchos años con el hoy presidente Luis Lacalle Pou, con la ministra de Economía Susana Arbeleche. Venía ya trabajando en el equipo económico y esto de la agencia era algo, digamos, por mi especialización y por lo que yo venía ya trabajando desde hace tiempo, era algo previsible de alguna manera y que me fui también preparando en el correr de esos meses previos. Lo que obviamente no estaba previsto era la emergencia sanitaria que surgió a los 12 o 13 días de asumir. De hecho, yo ni siquiera tenía la resolución firmada de estar al frente de ANDE, con lo cual el 20 de marzo, que se anunciaron las primeras medidas económicas y que muchas tenían que ver para microempresarios, yo las tomaba, pero las firmaba el directorio anterior porque yo formalmente todavía no era presidenta de la agencia. Eso, la verdad que en ese sentido agradezco profundamente a los directores que estaban, porque, trabajamos bien en equipo esos primeros días, creo que fue una semana, pero trabajamos muy bien. El asumir el liderazgo, como te decía, era algo que de alguna manera sabía que podía tocarme, fue medio que sobrellevarlo con el tiempo. Creo que hasta el día de hoy uno nunca está preparado para estas cosas o para algunos momentos que nos tocan atravesar, pero también con el trabajo en equipo y las ganas lo sobrellevamos adelante. A priori, con toda esa experiencia generada, ¿cuáles serían las conclusiones principales que vos estás viendo para lo que serían las MIPYMES de nuestro país? Yo creo que hay dos grandes lecciones que nosotros por lo menos son las que estamos como tomando nota de lecciones aprendidas para las empresas, y que tiene que ver, por un lado, el tema de la reconversión del modelo de negocio que muchas empresas tuvieron que enfrentar. Esto que tantas veces le decimos a los emprendedores de que escuchen el mercado, que escuchen al consumidor, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que necesita? Durante esos meses de pandemia, muchas empresas vieron que el esperar atrás del mostrador que venga el cliente no iba a suceder en esos meses de confinamiento voluntario, pero confinamiento al fin. Entonces, muchas de las empresas tuvieron que incorporar canales de venta digitales, tuvieron que incorporar un delivery, cómo le llego al cliente de una manera distinta, porque el cliente no venía a mi negocio, cómo cobro, cómo entrego. Y eso de repensar el modelo de negocio, yo creo que es algo que a las empresas le hizo bien y que está bueno que lo puedan incorporar siempre, de estar dispuesto a adaptar ese modelo de negocio a las nuevas realidades que tenemos. Y lo otro, me parece que es una lección bien importante, tiene que ver con la digitalización de todos los procesos.
Nosotros, unas semanas antes de que lanzara la pandemia, ya habíamos tenido algún intercambio con el representante del BID en Uruguay, le habíamos planteado que era un tema en el que queríamos trabajar, transformación digital, porque creíamos que había que sensibilizar mucho a las empresas a que empezaran a incorporar la digitalización en sus procesos. Hoy en día te diría que nos ahorramos todo ese tema de la sensibilización, porque hoy las empresas ya tienen clarísimo que tienen que digitalizar, que tienen que incorporar tecnología en sus procesos, pero es un aspecto a trabajar. Entonces, creo que esa también es una gran enseñanza que nos deja la pandemia, sobre todo a las MIPYMES, que lo que antes podía ser como una oportunidad de subirse a un barco, de algo que los podía potenciar, hoy es una necesidad que tienen y la empresa que hoy no se digitaliza o que no logra incorporar digitalización en alguno de sus procesos no tiene mucha perspectiva. ANDE está abriendo centros pymes en todos los departamentos del país. ¿Cuál es el objetivo de estos centros? ¿De qué manera pueden acercarse los jóvenes empresarios? Mira, el tema de los centros pymes en realidad arranca con tratar de disponibilizar los instrumentos de ANDE, y no solo de ANDE, también otros instrumentos de política pública a nivel nacional en todo el territorio. Es muy difícil, o mejor dicho, es fácil para el hacedor de política colgar una convocatoria en su página web, la del Semilla de ANDE, por ejemplo, que es la más conocida, y decir tengo cobertura nacional porque se puede presentar la gente de todo el país. Lo que sucede es que normalmente el emprendedor o el empresario que está todo el día haciendo las 1001 tareas que tiene que hacer como empresario, un microempresario, ¿no? Producir, vender, hacer marketing, entregar, ir al banco, pagar los sueldos, todo lo tiene que hacer la misma persona. Además, tiene que acordarse de entrar a la página web de ANDE y ver si hay algún programa o alguna convocatoria que puede servirle o serle de ayuda. Y lo mismo pasa con las convocatorias de ANI, con Uruguay 21, el Ministerio de Industria. Entonces, nosotros lo que nos planteamos es, para tener convocatorias nacionales y llegar realmente a todo el país, la persona tiene que estar cerca del lugar. El que quiera ofrecer el instrumento tiene que estar cerca del beneficiario al cual le quiero llegar. En esto que yo muchas veces digo, que puede sonar como un cliché, pero realmente creo que es así, que no se puede hacer política pública en Bella Unión sentada en un escritorio en Ciudad Vieja. Y yo creo realmente que es muy difícil. La virtualidad nos ayudó muchísimo, pero conocer las necesidades y el estar cerca de la gente, no hay Zoom que lo pueda reemplazar. Y entonces, bueno, ahí en realidad hay varios modelos de intervención, no inventamos la pólvora en ANDE con esto. De hecho, ya existían los centros de competitividad empresarial y hay modelos de este tipo en otros países. Lo que hicimos fue adaptarlos a la realidad uruguaya con algunos componentes, que es, no va ANDE a instalarse en Bella Unión o en Cerro Largo, sino que nos asociamos con actores locales y juntos tratamos de brindar un mejor servicio. Y esto de asociarse lo hacemos con el gobierno departamental, porque en definitiva es quien marca el rumbo de desarrollo del departamento, la estrategia de desarrollo del departamento la marca el gobierno departamental, y los actores privados, que son quienes pueden recoger de primera mano las necesidades que tienen las empresas del departamento. Y ahí armamos en cada uno de los departamentos una asociación entre ANDE, Intendencia y actor privado, donde, bueno, el actor local, ya sea Intendencia o el privado, pone el local, mantiene digamos, todo lo que es mantenimiento y servicios públicos y demás, y nosotros contratamos recursos humanos calificados para que puedan brindar información, asistencia técnica a las empresas y demás. Nos pusimos como objetivo terminar el 2021 con los 19 centros. El avance de la pandemia en los primeros meses del año nos retrasó y bueno, ahora estamos tratando de llegar a los 19 departamentos, terminar todos los acuerdos y los locales y demás. Creo que vamos a llegar antes del fin de año a inaugurar los que quedan. Y esto es una plataforma para después seguir trabajando otros temas, como tú mencionabas, Matías, lo de digitalización. Bueno,
es un lugar donde poder aterrizar programas de digitalización, programas de mejora continua, programas de mejora en la calidad de las empresas, también para que otras instituciones como ANI, Uruguay 21 tengan un lugar donde tener una oficina, un recurso humano, que pueden ser los propios que ya están, para desarrollar sus instrumentos. Es un espacio que intentamos nuclear todo lo que necesitan las pequeñas empresas en cada uno de los departamentos. Y hablando de complementar, acá en AGE estamos utilizando un fondo del apoyo al fomento de la cultura emprendedora, el Encuentro Nacional de Jóvenes Empresarios, por ejemplo, mediante lo que es Conecta. Y entonces, vos, este instrumento justamente del fomento de la cultura emprendedora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves que se va a ir desarrollando? ¿Qué beneficios va a ir trayendo? Bueno, para nosotros es bien importante ese instrumento porque entendemos que todavía falta sensibilizar mucho sobre la importancia de emprender en Uruguay. Yo creo que si bien en los últimos años ha habido, digamos, una cantidad de programas que han surgido, se ha puesto de alguna manera el tema en la agenda, y hoy si hablamos de emprendedurismo, hace 10 años la gente preguntaba ¿empre qué? Bueno, hoy ya el término hasta empezó a ser más conocido, pero todavía falta mucho poner la figura del emprendedor en el centro, que un chico, un niño en la escuela pueda decir cuando sea grande quiero ser emprendedor. Yo creo que esas cosas todavía nos faltan y para eso tenemos que todavía trabajar mucho más en sensibilizar, en contar qué implica emprender, y ANDE no lo puede hacer solo. Entonces esa es la razón de ser de este programa de fomento de la cultura emprendedora, poder apoyar a otras instituciones que están vinculadas en la temática a que desarrollen todo este tipo de acciones en sus distintas formas. A veces son talleres, a veces son actividades más lúdicas, bueno, lo que fuera, pero siempre teniendo como objetivo propender a una mayor cultura emprendedora. Varios de nuestros socios han sido beneficiarios del Capital Semilla de Ande. ¿Cómo colabora este instrumento para el desarrollo de los jóvenes empresarios? El Capital Semilla es uno de los instrumentos, diría, más antiguos. De hecho, fue el primer instrumento que sacó la agencia, y el objetivo tenía que ver básicamente con esto de apoyar a emprendedores en sus pasos iniciales que no conseguían financiamiento de forma rápida y accesible en un banco o en una institución de finanzas cuando recién estás arrancando. Creo que hoy está ya consolidado como un instrumento en nuestro país y este año estamos apostando, la segunda convocatoria de este año ya arrancamos, a tener cierta modificación en el Semilla porque lo que estamos previendo es aumentar la cantidad de fondos para el emprendedor que accede al Semilla, pero como en 2 etapas. La primera etapa siguen siendo los 900.000 pesos para el emprendedor de forma subsidiada, no retornable, en función de determinado proyecto, pero si cumple los hitos que dijo que iba a tener en el proyecto, hay una segunda instancia de financiamiento que son 600.000 pesos adicionales, donde en ese caso sí es a devolver si al proyecto le va bien. O sea, seguimos con la misma lógica de fomentar emprendimientos, pero bueno, si te va bien, esta segunda parte que te doy, esta nueva inyección de capital, después de que ya cubrimos la primera salida al mercado, después de que ya probaste que te estaba yendo relativamente bien, bueno, esta inyección te la doy en formato de préstamo. Si te va mal, las cuentas quedan como están, pero si te va bien, entonces esa segunda inyección es retornable. Y esto lo hicimos un poco viendo las necesidades de los emprendedores, de que muchas veces pasaba que ese aporte inicial de los 900.000 pesos, que es el Semilla, quedaba corto para un desarrollo siguiente, ¿no? O que había una primera salida al mercado con determinado producto o servicio y después necesitaban un poquito más y eso no era tan fácil alcanzarlo. Entonces, bueno, esa fue una introducción que se hizo, un cambio que se hizo este año y que salió ahora en la segunda convocatoria del Semilla 2021. Claro.
Y bueno, y también retomando un poco con todo el tema de la transformación digital en las pymes, hace pocos meses, corregime si estoy errado, y firmaron un acuerdo con el BID, puede ser, para un programa de transformación digital. ¿Vos pensás que la gente se va a volcar hacia él, como decir que están propensos a la digitalización, o todavía el uruguayo sigue siendo resistente a la digitalización porque, por más que pasó la pandemia, no, lo digital mucho no me convence? ¿Cómo lo ves? Efectivamente, sí, el 30 de junio el BID aprobó el préstamo. Es un préstamo de 15 millones de dólares, bien importante para trabajar en los próximos 3 años. Y el objetivo es este que hablábamos hoy al comienzo, ¿no? Es poder subir a las empresas un escaloncito más de donde están. La que no tiene nada de digitalización incorporado es, como yo digo, al menos empezar a tener presencia en Internet. Que cuando yo caigo en Melo, busque un lavadero y en el Google Maps me aparezca. Que hay muchos que ni siquiera eso lo tienen. Pero hay empresas que obviamente ya tienen incorporado cierto grado de digitalización y tienen que dar un pasito más, tienen que incorporar a veces un software o en un proceso productivo tienen que incorporar una envasadora o una selladora, bueno, lo que fuera. Entonces es acompañarlos en eso. Hay una parte de sensibilización, pero esto que te decía, la pandemia creo que ayudó mucho en lo que es sensibilización. Hay una parte que tiene previsto el programa para financiamiento en la puesta en marcha, en esto de la compra del software o la compra de una máquina, de cierto automatismo, lo que fuera. Y hay también un componente dentro del programa que tiene que ver con la formación de talento. Porque lo que pasa en las empresas, sobre todo en las pequeñas empresas, en los emprendedores, que generalmente no tienen recursos humanos capaces de pensar en un proceso de digitalización. No tengo un ingeniero en sistemas que me diga, bueno, mira, va por acá, este es el software que necesito, este software tiene tales o cuales bondades. Entonces se encuentra el carpintero queriendo introducir algo de digitalización a su proceso, pero que no tiene idea de por dónde empezar. Yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y hacia eso apunta el programa, también a formar capacidades digitales dentro de las empresas. Nosotros le llamamos líder digital, que dentro de la empresa va a tener que haber alguien que se capacite y asuma esa función. Yo creo que la pandemia ayudó bastante para concientizar a las empresas. Obviamente habrá gente quizás más mayor o más alejada de las ciudades que pueda tener todavía cierto rechazo o reticencia a incorporar, pero me parece, lo hemos visto en las distintas recorridas, que cada vez las empresas están más abiertas a incorporar estas cosas. Carmen, si pudieras dejar un desafío a los jóvenes empresarios del país, ¿cuál sería? Creo que más que desafío, tienen también una gran oportunidad que quizás otras generaciones de jóvenes en su momento les costaba más o no la tenían. Hoy, para la mayoría de los emprendimientos, aún para los servicios, el mercado al que puedo acceder es el mundo. Hoy en día, justamente con todo lo digital, con las plataformas de comercio electrónico, con las posibilidades de brindar un servicio vía internet o una computadora, yo creo que tienen una gran oportunidad los jóvenes de poder pensar que para la mayoría de los negocios tienen un mundo entero al cual pueden acceder como mercado. Creo que el desafío sí está en ese mundo tan globalizado, en encontrar el diferencial, en encontrar cuál es el aporte que yo puedo hacer, mi producto o mi servicio, qué atributo diferente va a tener al que están vendiendo otro, porque así como yo puedo salir a vender un producto de acá a Indonesia, también lo puede hacer un chileno o lo puede hacer un australiano que le va a vender a Indonesia el mismo producto o servicio. Entonces, el gran desafío es cómo me diferencio, qué valor agregado le doy a ese producto o a ese servicio que yo esté queriendo internacionalizar. Pero creo que hay una gran oportunidad. Creo que aquello de que produzco para 3 millones de uruguayos va quedando en el tiempo y hoy puedo producir o brindar un servicio para una cantidad mucho más grande.
Seguro, claro. Entonces ahí vamos cambiando como ciertos paradigmas más locales y bueno, salir al mundo y exportar, podríamos concluir que sería como decir, ese desafío o mismo ese compromiso de llevar la bandera uruguaya bien alto hacia el exterior, ¿no? Y ya sea directa o indirectamente, ¿no? Porque a veces también se piensa, una microempresa le resulta muy difícil pensar en nomás exportar a Brasil, porque las cantidades que nos pueden, de un producto, por ejemplo, lo que nos pueden llegar a pedir de un mercado brasilero, de una ciudad, es enorme y no puedo abastecer. Pero quizás puedo llegar a exportar inserto en una cadena. Quizás yo formo parte de una cadena que termina en la exportación y no soy directamente el que exporto. De cualquier manera, aumenta las posibilidades de venta que teníamos antes. Seguro, seguro. Bueno, Carmen, muchas gracias por tu tiempo. Realmente ha sido un placer realmente poder responder muchas de estas consultas y preguntas y cuestiones que las charlamos en los distintos ámbitos donde participan los socios. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, agradecerte y quedarnos también en contacto para futuras ocasiones. Bueno, muchas gracias a ustedes. A las órdenes siempre para lo que precisen. La verdad que me parece sumamente importante el trabajo que hacen desde AGE, creo que muy buena la contención también para los socios y demás, así que adelante y cuentan conmigo en lo que precisen. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por hoy, por ahora, por este momento. Nos encontramos próximamente en otro capítulo de Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE Uruguay que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, por qué no, del mundo. ¡Nos vemos!